Y vamos a empezar con este repaso de fragmentos, ¿verdad? Voy a hacer aquí dos cosas. Voy a ponerles el FRQ, el fragmento, y ustedes van a identificar al autor. Y después de identificar el autor, vamos a identificar por lo menos unos 2 recursos literarios. Y estas son habilidades que van a necesitar para el FRQ número 1, el FRQ 3 y el 4, que necesitan poder ver un fragmento y saber poder identificar no solamente recursos literarios, sino también la relevancia de esos recursos literarios. Entonces, empezando con este de aquí, ¿ok? Vemos el fragmento, aquí les tengo el título, lo cual también provee el FRQ número 1, pero si en el chat pueden escribir quién escribió, quién es el autor del hombre que se convirtió en perro, y aquí estamos viendo un fragmento. Y me gustaría que participen más que nada estudiantes en el chat para ir practicando este conocimiento. Muy bien, Osvaldo Dragón. Excelente, ¿ok? Y recuerden que en el examen les vale poner solamente el apellido, está bien si ponen el apellido, obviamente todo el nombre, pero no les valería el punto si solamente, por ejemplo, ponen Osvaldo. ¿Quién es Osvaldo? No lo conozco. Tienen que poner el apellido o el nombre completo. Muy bien. Ok, entonces tenemos a Osvaldo Dragón y luego viendo el fragmento, ¿cuáles son algunos recursos literarios que podemos identificar en este fragmento específicamente? De este fragmento, ¿qué recursos literarios podemos comentar? Y nuevamente pueden ponerlo en el chat. ¿Qué recursos literarios observamos? Diálogo. ¿Perdón? Diálogo. Muy bien, el diálogo es uno de los recursos literarios que puede ser más simples, pero muy efectivos, ¿verdad? Porque el diálogo, y gracias Francisco por tu respuesta y encender tu micrófono, el diálogo nos está informando qué está sucediendo, ¿verdad? Entonces es los eventos importantes, pero también es importante para la caracterización. Y la caracterización, de hecho, también puede ser otro recurso literario o una técnica narrativa, porque podemos ver qué tipo de persona es esa, qué tipo de acciones, cómo piensa, etcétera. Vemos los regionalismos también, vemos las acotaciones, muy importante, especialmente en una obra de teatro, las acotaciones que nos está dando a entender cómo tienen que actuar los personajes. Muy bien, entonces vemos ahí que pueden salir varios recursos literarios, ¿verdad? Hay un símil, excelente, y luego también vayan pensando en cómo esos recursos literarios afectan la trama, ¿verdad? ¿Por qué son relevantes esos recursos literarios? Entonces, por ejemplo, si pensamos en el símil o en las acotaciones, ¿por qué son importantes? ¿Verdad? Y eso váyanlo pensando. Entonces, aquí les estoy poniendo las respuestas, Osvaldo Dragón, y ustedes hicieron un buen trabajo en identificar varios recursos literarios. Traten de siempre identificar por lo menos 2, especialmente para el examen de AP, que puedan pensar no solamente en 2 recursos literarios que aparecen en el fragmento, sino también su relevancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el símil, cuando dice que llegó ladrando como un perro, ¿verdad? Entonces, desde este momento ya empezamos a ver esa metamorfosis o esa deshumanización del personaje principal, ¿verdad? El diálogo entre el actor 3 y 2, como nos dijo Francisco, pero también vemos, por ejemplo, ironía en la forma de hablar. Hay mucha ironía en toda esta obra, desde el tartamudeo, ¿verdad? Que lo vemos un poco como en ese tono burlesco de la sociedad y de esta situación, pero también cuando dice, aunque parezca un hombre, es un perro el que está aquí, ¿verdad? Entonces vemos ese aspecto irónico, burlesco a lo largo de esta obra, lo cual agrega a la deshumanización del personaje. Entonces siempre vayan pensando en el efecto de los recursos literarios. Y recuerden que esta habilidad de poder identificar y conectar va a ser necesaria para FRQ 3, 4, pero también en la opción múltiple van a ver este tipo de preguntas. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario sobre este? Si no, voy a continuar con otra práctica. Este de aquí. Se ha perdido el pueblo mexica. Y aquí les tengo este fragmento. Identifica el autor. Y esta pregunta, de hecho, puede tener varias respuestas. Miguel León Portilla. Muy bien. O Miguel también León. puede ser Uh-huh. y los informantes de Sagún. Muy bien, excelente.
Francisco está muy preparado para el examen. Muy bien, exactamente. Entonces recuerden que Miguel León Portilla era un historiador de México muy famoso del siglo XX. Él acaba de fallecer algunos años y él hizo una colección de estos textos que eran de la época de la conquista, ¿verdad? Pero en este caso, este texto, este poema elegíaco, lo escribieron los propios aztecas, ¿verdad? Y Fray Bernardino de Sahagún era como el sacerdote español que estaba supervisando ese trabajo que hicieron los informantes náhuatl o los informantes aztecas. Muy bien, entonces tenemos a Miguel León Portilla, perdón. Y si vemos el fragmento, nuevamente en el chat, si pueden escribir qué recursos literarios observamos en este fragmento. Pregunta retórica, exclamaciones, esas imágenes, ¿verdad? Imágenes sensoriales son muy importantes en este fragmento. ¿Qué más? ¿Pueden identificar otros recursos literarios? El apóstrofe, cuando le hablan a sus amigos. ¿Qué más? Y recuerden ir pensando en la evidencia. También, bueno, puede ser catalogado el tono como un tono de lamento. Muy bien, el tono también es un recurso y especialmente un recurso narrativo, ¿verdad? Y el tono, en cualquier obra podemos identificar tono. ¿Y qué tipo de tono es? Pues en este caso es un tono triste, de lamento, de elegía, funerario, ¿verdad? ¿Y por qué? Por las palabras, ¿verdad? ¿Qué tipo de palabras se usan en este poema para hablar de un tono de lamento, de angustia? Amigos, la exclamación que está en esas dos palabras enfatiza el lamento del tono del poema. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? También podemos, por ejemplo, la huida, ¿verdad? Que es algo negativo. Ok, excelente. Preguntándose a dónde van, muy bien, como esa pregunta retórica que es como algo existencial, ¿verdad? La elipsis como un recurso. Y ahora piensen en la elipsis también, ¿qué efecto tiene la elipsis? Siempre pensar en el efecto, en el propósito, ¿verdad? Siempre piensen en eso. En este caso vamos a hablar rápidamente de la elipsis. ¿Por qué se usa la elipsis aquí? La niebla se está extendiendo, dice, el humo se está levantando, incertidumbre, crea suspenso, muy bien, excelente. Todo esto agrega con esa pregunta retórica, ¿verdad? Que no saben qué está sucediendo, esa confusión después de la conquista. Muy bien, chicos, excelente. Ok, y aquí les tengo algunos también, estas figuras del humo, de la niebla, pueden también ser como símbolos, ¿verdad? Ese simbolismo de algo incierto, de algo negativo, de la confusión, de que no hay claridad, no se puede ver bien las cosas. Y también por la destrucción, ¿verdad? Ese simbolismo de destrucción que ocurrió después de la conquista. Entonces siempre piensen no solamente identificar recursos, sino el propósito. Ok, seguimos con otro. La noche boca arriba y aquí está ese fragmento. ¿Quién es el autor? Vamos primero con eso. Muy bien, Julio Cortázar, excelente. Tomen un segundo para repasar rápidamente este fragmento y también identificar qué recursos literarios observamos en este fragmento. Y maestros, yo siempre les recomiendo que hagan este tipo de ejercicios como calentamientos o boletos de salida, ¿verdad? Para que vayan practicando estas habilidades. Imágenes sensoriales. Las imágenes sensoriales en este cuento son muy importantes. Ambigüedad, muy bien. Lo onírico, ¿verdad? El mundo de los sueños, esa ambigüedad que hay a lo largo. Oraciones largas, muy bien. Y también vayan pensando en las oraciones largas como una técnica narrativa y por qué. ¿Qué efecto tienen esas oraciones largas? O a veces, por ejemplo, cuando son oraciones muy cortitas, ¿qué efecto tienen? ¿Verdad? Ok, entonces aquí les voy a poner algunas respuestas a las imágenes sensoriales, ¿verdad? Y recuerden que al final de este cuento se hace como un cambio, un giro en la narración y de repente lo que parecía ser sueño en realidad es la verdad. Y desde aquí lo empezamos a ver esa pequeña semilla de que nunca soñamos olores. Entonces desde ahí se va viendo como esa confusión que hay entre no saber cuál es la realidad y cuál es el sueño. Muy bien. Y el símil, ¿verdad? Oscura como la noche. Pensemos en ese símil.
que aparentemente es un recurso literario fácil de identificar, pero también pensar en la relevancia. ¿Qué efecto tiene esa comparación que se hace? Pueden ponerlo si gustan en el chat. El olor cesó y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y si alguien quiere hablar, yo sé que Francisco se ha animado mucho a participar. Si hay otros estudiantes que también quieren encender su micrófono. Representa el peligro, muy bien, ¿verdad? La noche como algo peligroso. Y recuerden el título, La noche boca arriba, y lo que implica estar de noche. Y creo que alguien levantó su mano, si gustan encender el micrófono. Los sueños traen Yo pienso, oh, perdón, yo pienso ¿sí? que es porque como su realidad del Señor es que va a ser, que, like, decapitated, entonces él crea esa realidad como para distraerse de la realidad que está viviendo. Exactamente. Entonces vemos como una doble simbología de los sueños, ¿no? Como un escape, pero también como algo incierto. Muy bien, excelente comentario. Miedo a la oscuridad. Excelente, chicos, muy bien. Qué buen trabajo han hecho sus maestros, ¿eh? Porque se nota que están bien preparados. Muy bien. Y recuerden también, en este cuento hay como esa yuxtaposición de dos realidades, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos al médico que según eso va a operar en él, pero también tenemos al sacerdote que lo va a sacrificar, ¿verdad? Y ambos están usando un tipo de cuchilla o navaja. Exactamente, la noche asociada con la muerte. Exacto. Muy bien, excelente. Ok, vamos con este último repaso de fragmentos, ¿verdad? Aquí tenemos a Balada de los dos abuelos. ¿Quién es el autor o el poeta? Ok, es muy bien. Nicolás Guillén o simplemente Guillén también está muy bien. Recuerden usar las mayúsculas. Vayan practicándolo desde ahorita, ¿verdad? Escribir con mayúsculas los nombres. Ok, excelente. Y ahora, ¿qué recursos literarios observamos en este fragmento? Muy bien, polisíndeto, anáfora, repeticiones, imágenes. Excelente. Hipérboles. Muy bien. Y recuerden siempre ir pensando cuál es el efecto, el propósito de esos recursos literarios, ¿verdad? Símbolos, exactamente. Y símbolos de abuso, ¿verdad? De discriminación. Excelente. Muy bien. Ok, vemos mucha esa repetición y piensen especialmente en un poema. ¿Por qué la repetición es importante? ¿Qué efecto crea la repetición especialmente en un poema? Y Enfatiza el argumento, lo que el autor quiere que el lector obtenga de esta repetición. muy bien, ¿verdad? Entonces, por un lado, la repetición crea énfasis. Por otro lado, también crea musicalidad porque es un poema, ¿verdad? Y recuerden que Nicolás Guillén, siendo afrocubano, trae estos ritmos que eran típicos de la música caribeña, ¿verdad? Que trajeron los esclavos y se ve representado aquí de forma muy visual, ¿verdad? Muy emocional también, la juxtaposición de los dos abuelos, ¿verdad? Por un lado, el abuelo que calla, por ejemplo, ¿verdad? El silencio, y por otro lado, el abuelo que abusa, que despedaza, exactamente. Muy bien, chicos, excelente. Entonces tenemos esa antítesis, la repetición, la anáfora. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. El propósito es que hagan como un breve resumen, que sepan de lo que se trata el cuento. Con que tengan unas 2 oraciones de resumen, con eso es más que suficiente, que recuerden más o menos qué es lo que ocurre, cómo empieza, cómo termina. Recuerden el autor, por ejemplo, Cervantes, ¿verdad? Recuerden que pueden poner Cervantes o Miguel de Cervantes. La época literaria, por ejemplo, pueden poner el siglo de oro, pueden poner el siglo XVII. Pensar en los personajes principales también ayuda para cuando estén escribiendo su ensayo y necesitan hacer referencia a lo que ocurre, pueden recordar los personajes. Y recuerden, todo esto es trabajo adicional, ¿verdad? Por sí. ¿No? Ok.
para ir preparándonos de forma más elevada, ¿verdad? También es interesante o es relevante recordar el lugar, el contexto del cuento, y esto va a ser muy importante específicamente para el FAQ número 3, ¿verdad? Poder hablar de ese contexto social, histórico. Entonces, por ejemplo, hablar de La Mancha, en el caso de Don Quijote. El género literario, qué tipo de obra literaria es, por ejemplo, si es novela, cuento, es un poema, un ensayo, una obra de teatro, etcétera. Y características literarias, ¿verdad? Características que se asocian con ese género. Por ejemplo, hablar del diálogo, como Francisco había mencionado. Los narradores también son muy importantes, ya sean narradores en primera persona, o narrador testigo, etcétera, ¿verdad? El ambiente de la obra, la caracterización de los personajes también es relevante. Entonces, estas son algunas indicaciones generales para estas fichas de repaso. Entonces, lo que vamos a hacer es juntos colaborar para rellenar estas fichas de repaso, ¿verdad? Y la intención es no hacer como un análisis muy profundo, simplemente repasar todo porque no sabemos cuáles obras van a aparecer en el examen, ¿verdad? Ok, y aquí yo les voy a ayudar a completar esto juntos y yo misma voy a ir también rellenando los espacios, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el Conde Lucanor, ¿ok? Y recuerden que vamos a estar usando el chat para ir hablando sobre estas características de cada obra, ¿verdad? Entonces, don Juan Manuel como autor, la época es la Edad Media o la época medieval, Edad Media, todo eso está muy bien, ¿verdad? Los 1300 también. Y hablando del resumen, ¿verdad? Recordemos que este es un cuento dentro de otro cuento y eso vale como una característica de la literaria, metaficción o cuento dentro de otro cuento, ¿verdad? Vamos a poner medieval y vamos a hablar, miren, aquí Elisa nos puso un resumen excelente. Entonces, el conde Lucanor pide consejo a Patronio, ¿verdad? Y ese como personajes también vamos a ponerlos aquí. El conde Lucanor, que ese es el título de la obra en general, y Patronio. Y luego también podemos poner, por ejemplo, el joven moro y su esposa, ¿verdad? Y aquí vamos a poner sobre el lugar, el contexto, obviamente estamos hablando de España. También importante poner aquí sobre la convivencia cultural de las tres culturas, ¿verdad? Que teníamos judíos, cristianos y moros. Tengo una pregunta. ¿Sí? En el lugar del contexto histórico, ¿también puede caer las relaciones del poder y el patriarcado como una característica del contexto histórico? Excelente, sí, claro que sí, ¿verdad? Ese es muy buen punto del contexto histórico, ¿verdad? Sistema patriarcal, ¿verdad? Porque vemos a los hombres que controlan a las mujeres. Y de hecho, esa es casi como quien dice el mensaje. Recuerden que el propósito del conde Lucanor es dar consejos, ¿verdad? Este aspecto didáctico. Entonces, para características literarias, ese es otro que podemos poner, ¿verdad? Es literatura didáctica para enseñar cómo ser una buena persona. Y género literario, pues este es un cuento dentro de otro cuento, ¿verdad? Pero es un cuento corto. De hecho, toda la obra de El Conde Lucanor son como 50 y tantos, ya no me acuerdo cuántos, pero son muchos cuentos, es como colecciones de cuentos y es en general pues un libro de consejos. Comienza en media res. No, la en media res se usa más como, por ejemplo, en los romances o en El burlador de Sevilla, comienza en media res, pero comienza con un poquito de contexto sobre que vino el conde Lucanor a hablar con Patronio, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces tenemos metaficción, el propósito didáctico de este cuento. Muy bien, creo que alguien había puesto también que esto es como un tipo de fábula o parábola, que enseñaban lecciones, ¿verdad? Que tenía una moraleja, una lección. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como breve resumen, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí.
Matronio le dice, o más bien le cuenta al conde Lucanor la historia del joven moro que usó violencia en la noche de bodas para tomar a su esposa, que era muy brava, ¿verdad? Y así la pudo controlar. Muy bien. Ok, entonces vamos, y obviamente también estamos hablando aquí sobre las relaciones interpersonales, ¿verdad? Como este joven quería subir de nivel social al casarse con esta muchacha. Muy bien, vamos con el romance del rey moro. ¿El autor quién es? Autor anónimo, excelente. Anónimo. Muy bien, gracias Juan. Autor anónimo. Y recuerden también, eso es parte como del contexto, ¿verdad? Vamos aquí a poner, es fronterizo, es un romance fronterizo porque habla de la guerra entre moros y cristianos. Y recuerden que los romances daban noticia de lo que estaba ocurriendo por los juglares, creo que alguien lo mencionó. Entonces, por ejemplo, esta información te ayudaría para el FRQ número 3. Ok, época, aquí puedes poner medieval, pero también puedes poner la reconquista, ¿verdad? Y creo que aquí algunos me están poniendo ya algunas de las características, ¿verdad? Que tenemos in media res, okay. Tenemos como los personajes el rey moro, el mensajero, el renacimiento. ¿El pueblo? ¿Perdón? ¿El pueblo como personaje? Ok, el pueblo también, muy bien. Ok, qué bien están todos aquí ustedes hablando del arte menor, ¿verdad? Como otra característica, arte menor, polifonía. Excelente. Alguien tenía una pregunta aquí. ¿Qué tal el Renacimiento? Todavía no se considera el Renacimiento, por lo menos no lo tradicional en España. Creo que Britney tiene una pregunta. Entonces, ¿para época medieval o reconquista está bien? El alfaquí. Britney, ¿tenías una pregunta? Oh, también para contexto histórico podemos incluir como los árabes estaban invadiendo España y querían ocupar de Alhama. Sí, para este contexto los árabes ya han estado en España por mucho tiempo y hay entonces esas guerras entre los dos. Los cristianos quieren reconquistar, retomar esas tierras, ¿verdad? Los cristianos. Pero muy bien, entonces haciendo alusión a ese aspecto histórico de conquista y de reconquista, de guerras, etcétera. Muy bien. Excelente, habían estado casi 7 siglos los moros, los árabes en España. Ok, hablando de género literario, ¿cuál es el género literario de este poema? Muy bien, romance, ¿verdad? Ese es el tipo de poema. Y entonces podemos hablar, ¿qué características específicas? Muy bien, octosílabo, arte menor. También, por ejemplo, pensando en qué tipo de rima tiene un romance. Ok, Britney, muy bien. Rima asonante en versos pares. Excelente. Muy bien. Entonces, como resumen, podemos hablar de los cristianos a los moros y retoman el rey moro es recriminado por su pueblo. Ese castigo, ¿verdad? Entonces, ese aspecto como de venganza casi, ¿no? Porque él había tratado mal a su propia gente. Acuérdense que dice que había matado a los abencerrajes, a una familia morisca, ¿verdad? Y entonces se pone casi como de forma positiva que los cristianos han invadido, ¿verdad? Y seguramente, hablando del contexto, seguramente escrito por cristianos. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario adicional? Si no, continuamos con segunda carta de relación. Ok, muy bien, entonces el autor, vamos a poner a Hernán Cortés. ¿Qué época podemos identificar aquí? La conquista. Muy bien.
Y recuerden que esta conquista es distinta a la otra, ¿verdad? La otra que acabamos de ver es la reconquista de los cristianos tomando la posesión territorial de los moros, y ahora vemos la conquista de las Américas, ¿verdad? Que ya es otro contexto histórico, la reconquista de las Américas. Ok, muy bien. Y aquí estamos hablando también estamos hablando de los 1500, ¿verdad? O del siglo XVI. Están llegando más personas. Ok. Bienvenidos a los que acaban de entrar. Estamos haciendo este repaso. Hace rato compartí el documento. Voy a ver si lo puedo poner de nuevo para los que van entrando, y si no, pues pueden usar sus propios apuntes. Nada más que les voy a pedir que, creo que ese es el documento, hagan su propia copia. Muy bien. Vamos a hablar sobre los personajes principales en esta obra. ¿Quiénes son los personajes? Y nuevamente pueden ponerlo en el chat. Muy bien, entonces tenemos obviamente a Cortés, Moctezuma, muy bien, Ángela, Carlos V. La Malinche, aunque Hernán Cortés no la menciona por su nombre, él la identifica como su lengua, ¿verdad? Está hablando de la Malinche, esta mujer que aprendió castellano y pudo interpretar. Obviamente estamos hablando de los aztecas o los mexicas, ¿verdad? Los otros conquistadores. Okay, y ahora vamos a hablar sobre el género literario. ¿Qué género literario estamos hablando cuando hablamos de segunda carta de relación? ¿Ok? Podemos hablar de una epístola, ¿verdad? Que es una carta. Podemos hablar de una crónica. Excelente. ¿Verdad? Y luego aquí para el lugar o contexto histórico. Recuerden, esto es México, pero es México precolonial. Entonces, no podemos pensar de México como un país todavía, ¿verdad? Son regiones. Entonces vamos a hablar de diferentes territorios que hoy en día son México, pero en aquel tiempo no había como una alianza, no había una unión, y Hernán Cortés va a mencionar varios pueblos, varias ciudades, y cómo él los renombra, les da un nuevo nombre, ¿verdad? A esos territorios que va como conquistando. Y obviamente estamos hablando de Tenochtitlán también. Tenochtitlán. Ok, ahora vamos a hablar de las características literarias para esta crónica o esta epístola, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, de autor o narrador en primera persona, lo cual lo puede hacer no fidedigno. Recuerdo que también durante toda la carta de relación usa muchas metáforas o símiles para explicar al rey o hacerlo entender de cómo eran darle una descripción que él pudiera entender de cómo eran estas ciudades tan grandes. Uh-huh. Entonces hay como muchos puntos de comparación, ¿verdad? Puntos de comparación, ya sean como símiles, ¿verdad? También recuerden que por ser crónica, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una crónica? Pasan en orden cronológico. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a poner aquí eventos cronológicos o históricos. También por ser una epístola o una carta, ¿a quién se dirige y cómo se llama eso? Narratario. Muy bien, narratario, que sería el rey. Muy bien, Brittany, ¿una pregunta o comentario? Sí, también iba a leer que que Cortés está describiendo todas esas territorios en toda su gloria para ayudar a influir que Carlos V funda más expediciones. Y eso es como parte de el propósito de esta carta, ¿verdad? Excelente. Quiere influir a Carlos V de
permitir esta expedición y futuras expediciones también. Quiere de alguna manera como presumir sus logros y cómo ha rescatado a muchos indígenas de los aztecas, convirtiéndolos en sus súbditos. Entonces, obviamente estamos hablando de, exactamente, muy bien, Silvia, también él se había ido sin permiso a lo que hoy en día es México, se fue sin permiso, entonces en vez de hablar con la burocracia de que estaban en Cuba, le escribió directamente al rey para pedirle su permiso, ¿verdad? Y de alguna manera le está mostrando toda la grandeza, la riqueza y todas las cosas que él está logrando para tener como ese permiso, convencerlo. Muy bien. Entonces, obviamente, todo esto que está diciendo sí sucedió, ¿verdad? Sí llegó, sí conoció a Moctezuma, pero ya de hablar de la interpretación de esos eventos, ¿verdad? Si en realidad todo lo que dice Hernán Cortés lo dijo Moctezuma, si todo en realidad lo que dicen los indígenas de que Moctezuma era esto y era lo otro y tú nos vas a rescatar y queremos ser súbditos de tu rey, ya ahí hay espacio para cuestionarlo, ¿no? Como un narrador no fidedigno. Muy bien, continuamos con la siguiente, que es los presagios. Y recuerden que en de voces indígenas, o visión de los vencidos más bien, tenemos los presagios y se ha perdido el pueblo mexical. Y son dos géneros literarios muy distintos. Entonces vamos a hablar primero de los presagios. Y brevemente en un resumen, ¿de qué habla este texto de los presagios? Y si quieren ponerlo ahí en el chat. O también si gustan levantar la mano, ¿verdad? Pueden hacerlo también. Eran siete como visiones que el pueblo o varias personas del pueblo experimentó mucho antes o antes de que llegaran los españoles a las Américas. Y en este caso serían señales, ¿verdad? 7 señales que experimentó el pueblo mexica específicamente antes que los españoles llegaran a su territorio, ¿verdad? A su concentración de Tenochtitlán. Y serían 7 señales funestas, o sea, negativas, ¿verdad? No era algo positivo lo que estaban viendo. Y de hecho esas fungen como fueron presagios, ¿verdad? Prefiguración, foreshadowing de la catástrofe, ¿verdad? De la catástrofe de la conquista. Okay, muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre los presagios y se ha perdido el pueblo mexicano. Ok, entonces vamos a ver esto de ahorita. El autor, estamos hablando aquí de, obviamente, como habíamos dicho anteriormente, pueden hablar de los informantes, Sahagún, históricamente, pero también pueden poner a Miguel León Portilla como el historiador que recopiló todas estas obras de aquella época. Pero aquí en la época sí vamos a poner la conquista. Y falta Camargo también, muy bien. Entonces hay como 2 versiones, porque recuerden que habían enemigos, los aztecas, los mexicas tenían enemigos también, entonces van a poner como distintas palabras, pero en general, creo que sí, Brittany, creo que eran 8 señales, pero bueno, voy a poner aquí como varias, pero creo que sí eran 8. Ok, la conquista. Y como personajes, obviamente vamos a poner aquí el pueblo mexica, que va experimentando todas estas pérdidas, estas señales negativas. Lugar y contexto, estamos hablando de Tenochtitlán antes de la conquista. ¿Okay? Muy bien, para los presagios, ¿qué género literario es este texto? Y aquí es donde va a entrar las diferencias entre
los presagios y se ha perdido el pueblo mexica, que creo alguien había preguntado. Entonces aquí estamos hablando de, para características podemos hablar de la tradición oral, porque están recordando lo que se había comentado, lo que había sucedido, lo que se había hablado y ahora lo están escribiendo. Entonces, tradición oral como parte de la característica, pero el género literario estamos hablando de crónica, ¿verdad? Porque nos está identificando eventos en orden cronológico, ¿verdad? Muy bien, Leslie, con eso de las referencias al tiempo. Ok. Y a ver, ¿qué más les puedo decir sobre? Ya me mencionaron la tradición oral. También vamos a ponerle aquí la circunlocución como otra característica, que es como un tipo de lenguaje de rodeos para explicar algo que no se conoce. Entonces, recuerden que hay esas referencias como, era como esto, como una luz, como un fulgor, como bla, bla, bla. Entonces, se usa muchos rodeos porque viene de la tradición oral que está tratando de explicar con las palabras que conocen, ¿verdad? Estos eventos funestos. Muy bien. Si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Refiere al imperialismo? Sí, Sandra, pero no directamente. Se hace referencia a esa destrucción que se avecina, la destrucción de sus templos que se acercaba. Pero obviamente ellos no están pensando, tratando de explicar por qué sucedió toda esta destrucción durante la conquista. Pues de alguna manera los dioses ya nos estaban avisando de toda la negatividad que se acercaba. Ok, y sí, muy bien, Susel, también como contexto histórico, ¿verdad? Que se escribió en náhuatl originalmente, la de los informantes se escribió en náhuatl. La de Muñoz Camargo se escribió en español, en castellano, porque él ya era, creo que hijo de español y de una princesa mexica, si no me equivoco, o de Tlaxcala. Ok. Muy bien. Muy bien, la prefiguración, exactamente, como otra característica. Prefiguración. Ok, y disculpen aquí que no estoy poniendo todos los acentos. Bueno, vamos a continuar con Se ha perdido el pueblo mexica, ¿ok? Y aquí vamos a pensar en el género literario, que es muy diferente a la crónica de los presagios. ¿Qué género literario es Se ha perdido el pueblo mexica? Este no era un poema que fue escrito por un náhuatl que traducieron en el español, por eso no tiene métrica. Exactamente. Muy bien, excelente punto. Entonces es un poema de aparentemente verso libre en español, ¿verdad? Puede ser que en el lenguaje original haya más rima, más métrica, etcétera, pero eso ya la verdad que está fuera de mi liga. Yo no podría explicarles en el lenguaje original. Muy bien, entonces para el autor también estamos hablando de Miguel León Portilla. Recuerden que Miguel León Portilla fue historiador mexicano del siglo XX, pero este texto viene de la época de la conquista. ¿Ok? A ver cuántos history nerds tenemos aquí. ¿Alguien sabe cuándo se completó la conquista de México? ¿Cuándo cayó? ¿En qué año? ¿Lo pueden poner? Muy bien, siglo XVI. Específicamente en 1521 fue cuando se rindieron, por así decirlo, los aztecas, ¿verdad? Entonces, como breve resumen, ¿verdad? Podemos hablar de este poema, captura la tristeza y el luto de los mexicas al observar la destrucción que los rodea. Sin embargo, recuerden que no se menciona batallas o no se menciona los españoles llegaron, simplemente es como que ya se fueron y solamente estoy observando lo que le pasa a mi pueblo, a mi gente. Entonces, como personajes podemos aquí poner el pueblo, obviamente el pueblo mexica, pero también podemos hablar de nobles náhuatl o mexicas,
aztecas, ¿verdad? De los nobles que se los están llevando los españoles, por así decirlo. Entonces, lugar, contexto, aquí vamos a hablar de Tenochtitlán. Recuerden que esta era la ciudad de los aztecas, pero ya una Tenochtitlán destruida, ¿verdad? Ok. Para las características literarias, pues obviamente nada más aquí podemos hablar de poema, no verso libre, ¿verdad? No hay patrón de rima y métrica. Puede ser nuevamente por esas, las traducciones. Y eso también como parte del contexto, ¿verdad? Originalmente se escribió en... Muy bien. Ok, muy bien, el tono solemne, ¿verdad? O elegíaco de este poema. Ok, continuamos con el soneto 23, ¿verdad? Obviamente el género literario, ¿verdad? Es un soneto. Ok, pero ahora hablando de las características literarias, ¿cuáles son algunas características de los sonetos? Pueden ponerlo ahí en el chat. Ok, en decasílabos, tiene 2 cuartetos y 2 tercetos, excelente, muy bien. Entonces vamos a ponerlo aquí, 2 cuartetos y 2 tercetos en decasílabo, rima consonante, muy bien, arte mayor por ser en decasílabo. Y aquí vamos a ponerle ese patrón de rima, pues ABBA, ABBA, y muchas veces cambia aquí al final CDE, EDC, etcétera. Ok, y para el autor vamos a poner Garcilaso de la Vega, un nombre muy largo, pero bueno, parece que sí se están acordando. Y para la época, aquí recuerden que aquí ya estamos hablando del siglo de oro, aunque también pueden poner Renacimiento. ¿Ok? Y ahora, para hablar del lugar o contexto histórico, obviamente estamos hablando de España. Y recuerden que el contexto histórico de esta época empezamos a ver como un énfasis, especialmente esto con el Renacimiento, énfasis en la experiencia humana, ¿verdad? Experiencia. Y la belleza humana también. El cuerpo. Muy bien, exactamente. El carpe diem, ¿verdad? Es uno de las ideas más importantes que se explora en el Renacimiento. ¿Ok? Obviamente también tenemos, por ejemplo, el ideal de belleza femenino. El memento mori sí es parte de esta época, pero no tanto en este poema. En realidad este poema no hace referencia a la muerte, pero sí hace referencia al tempus fugit, el tiempo vuela. ¿Verdad? Por eso es importante aprovechar la juventud. Okay. Personajes. ¿Qué tipo de personajes estamos hablando aquí? Obviamente tenemos a una voz poética. Y de hecho también podemos ponerlo acá, en las características de Se ha perdido el pueblo mexica. Voz poética. ¿Verdad? O también el yo lírico se puede identificar de estas 2 maneras. Yo lírico. ¿Verdad? Ok, entonces aquí tenemos la voz poética, que obviamente es un apóstrofe, perdón, al hablar de la mujer, ¿verdad? Se dirige a una mujer bella. Muy bien, Elisa, excelente palabra para utilizar como parte del contexto, ¿verdad? Esto de el apocentrismo. Ese énfasis en la experiencia de los humanos, porque recuerden que en la época medieval se enfocaba más en la religión, en lo espiritual, en la conexión con Dios, en la moralidad. Piensen, por ejemplo, en el Conde Lucanor. Entonces, en el Renacimiento empezamos a ver como un
un cambio, y lo que he escuchado de algunos historiadores es que cuando surgió lo de la plaga bubónica, the Black Plague, como que eso empezó como a cambiar el pensamiento humano y pensar en disfrutar el momento porque mañana puede ser que no estemos, ¿verdad? Eso es algo que he escuchado como parte del contexto, pero bueno, eso es adicional. Entonces, obviamente para el resumen, la voz poética describe la belleza de una mujer, ¿verdad? Y la invita a disfrutar de su juventud. Antes de que pase el tiempo y pierda su belleza. Exactamente, Victoria. En el tiempo medieval era más teocéntrico, y ahora estamos viendo más apocéntrico, ¿verdad? Más en la experiencia humana y en disfrutarlo porque es muy breve, exactamente. Tengamos vida eterna o no, hay que aprovechar el momento, ¿verdad? Entonces es como parte de ese contexto ideológico. ¿Ese poema también se podría nombrar En tanto que de Rosa y de Azucena? Sí, muy bien. Ajá, entonces se conoce como con ese primer verso o el soneto 23. Y recuerden también de cuando estamos hablando de poemas, muy importante utilizar la palabra estrofa y verso, ¿ok? En vez de decir párrafo o línea, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente, que es Lazarillo de Tormes, ¿verdad? El autor, ¿quién es el autor de Lazarillo de Tormes? Muy bien, anónimo, época. También estamos aquí hablando de el siglo de oro o renacimiento. Muy bien, ¿verdad? El siglo XVI. Ahora, los personajes. Obviamente tenemos uno en el título. ¿Verdad? ¿A quién más tenemos? El ciego, el escudero. Muy bien, ciego, escudero, el arcipreste, su esposa al final, ¿verdad? Todo esto es muy importante. Y como características literarias, aquí ya me empezaron a poner buenas palabras, el antihéroe o el pícaro, ¿verdad? Y para el género literario, alguien ya lo identificó, pero pueden ponerlo aquí de nuevo en el chat. ¿Qué tipo de género literario observamos aquí? Muy bien, novela picaresca. Y jóvenes, esto es muy importante porque el Lazarillo de Tormes comienza como un nuevo estilo de escribir, una nueva forma de hacer novelas, porque tradicionalmente las novelas siempre habían sido como de caballeros o de reyes, etcétera. Entonces empezamos a ver como un giro, ahora vemos a personajes más de clase baja, desfavorecidos, ¿verdad? Y ellos como personaje principal. Obviamente para el contexto aquí está poniendo muy importante la jerarquía social, también, por ejemplo, la importancia, o más bien la hipocresía de la honra, que tradicionalmente en la sociedad española y hasta la fecha, en realidad, en casi todas las culturas hispanas, por así decirlo, aunque también hay otras, la honra, que cómo te conocen las personas, el qué dirán, tu reputación, y eso se ve especialmente con lo del escudero, ¿verdad? Obviamente también vemos, por ejemplo, la corrupción de la iglesia, que es muy mordaz. Y yo creo que por todas estas críticas, porque hay mucha crítica social en todos los sectores, por eso se está hablando de un autor anónimo que no quiso revelar su nombre para no meterse en problemas, ¿verdad? Ok, entonces tenemos características, el antihéroe o el pícaro, ¿verdad? También estamos hablando, por ejemplo, de narrador en primera persona. Aquí también podemos usar la palabra arquetipo, ¿verdad? Que se crea esta nueva figura, que es el pícaro. Se divide en varios tratados, muy bien, ¿verdad? Como parte de esas características literarias. Tratados. Ese aspecto del narrador en primera persona, que está contando este aspecto autobiográfico y por lo tanto también fidedigno o no,
¿verdad? Porque digno o no. Porque también podemos cuestionar los móviles de Lazarillo, ¿verdad? ¿Por qué está escribiendo, está tratando de convencer de que él no tiene nada que ver con las acusaciones que hay hacia el arcipreste al final con su esposa? ¿Verdad? Entonces también hay ese aspecto como dudoso, pero por lo mismo de que es una persona que desde el principio ha reconocido que él no tiene honra. Su madre se acostó con un moro, tuvo un hijo fuera del matrimonio, venía de ese mundo bajo y estuvo interactuando con diferentes personalidades, diferentes jerarquías de la sociedad española de aquella época, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces en resumen, ¿verdad? Lazarillo narra su historia desde joven y trata de justificar su vida de adulto, cuenta sus desfortunas, abusos con sus amos y cómo sobrevivió, ¿verdad? Y recuerden que es muy importante recordar que los pícaros sobreviven por su astucia, no tienen solvencia económica, no tienen acceso a movilidad social, pero sobreviven porque son muy inteligentes, sagaces y tratan de superarse o de sobrevivir a una sociedad que obviamente no hay movilidad. Y obviamente tratando de criticar a todo nivel. Muy bien, vamos a, y sí, muy bien, Jonathan, una súplica judicial, ¿verdad? Porque parece que está como en problemas y quiere justificarse. Por lo mismo que podemos hablar de si es fidedigno o no. Obviamente nos enamoramos de este personaje, nos identificamos, le tenemos compasión, ¿verdad? Por todos los sufrimientos que ha tenido. Y también en parte de las características vemos mucho humor también, ¿verdad? Es cómico Lazarillo. Nos sentimos mal por su sufrimiento, pero a la vez nos hace reír con todas las cosas que ha vivido, ¿verdad? Ok, vamos con Don Quijote, que obviamente es uno de las obras más importantes. Muy bien, entonces vamos a poner aquí a Miguel de Cervantes. Estamos hablando de la época del siglo de oro, ¿verdad? O el Renacimiento, también podemos poner siglo, aquí ya estamos hablando del siglo XVII. Don Quijote se escribe en 1605, la primera parte, la segunda parte en 1615. Y han llegado algunos nuevos, les voy a poner aquí creo que este es el documento que estamos usando. Ok, entonces vamos a hablar de los personajes, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de Don Quijote, pero ¿cuáles son algunos otros personajes principales? Muy bien. Entonces vamos a poner a Sancho Panza, Cinea, la sobrina, todo eso, ¿verdad? El ventero, sobrina, la ama, etcétera. Pero los más importantes obviamente son Don Quijote y Sancho. Ok. Cervantes también se mete como personaje. Y también tenemos a Cide Emete, que es como este segundo narrador, ¿verdad? Segundo autor, que era moro o árabe. Ok, obviamente estamos hablando aquí de La Mancha, pero en realidad de toda la geografía española, ¿verdad? Toda la geografía de España, porque Don Quijote se mueve a lo largo por los campos. Diferentes lugares. Aquí también estamos hablando, por ejemplo, de vemos diferentes tipos de personajes, ¿verdad? Por ejemplo, varios ¿verdad? Mercaderes, prostitutas. Entonces refleja como una realidad, ¿verdad? Que no las novelas de caballería no mostraban eso, pero Don Quijote sí. Jonathan, ¿tienes una pregunta? Para este libro en particular, debemos considerar como cosas como no son verdaderamente personas como porque Don Quijote piensa que los molinos son gigantes, o en los FRQs podemos usar esos como personas o no.
Sí, como si fuera como un recurso literario o cómo. Como un personaje. Sí, 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 sí. Puedes usar, por ejemplo, puedes hablar de las prostitutas que él piensa que son doncellas, ¿verdad? Lo cual crea algo de humor e ironía. ¿Sí, sí respondo a tu pregunta? No, here, I'll type it in the chat. One second. Ok. You want to ask it again? Si quieres responderla, hacer tu pregunta de nuevo, a lo mejor no te entendí completamente. Sure. Los objetos que son no, que son inanimados como los molinos, puede usar estos como personajes porque Don Quijote piensa que son personajes. Sí, 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 exactamente. Y eso, por ejemplo, si te toca, digamos, el tema de la construcción de la realidad, eso puedes usarlo como evidencia literaria. Muy bien. No lo había pensado, pero sí, ¿verdad? Él transforma todos los objetos, los lugares, los transforma. Y lo interesante es de que las otras personas se meten a ese mundo, le siguen la corriente de follow along, ¿verdad? Entonces también podemos hablar, por ejemplo, de los molinos como personajes que son gigantes en la mente de Don Quijote. Muy bien, no lo había pensado de esa manera, pero tienes razón. Ok, características literarias, recuerden que esta es una novela caballeresca, pero en realidad es una burla, es irónico, es una sátira, ¿verdad? Una sátira de las caballerías. Se burla de todo, ¿verdad? Hay mucho humor como parte de las características. Obviamente tenemos todas las características tradicionales como personajes, ¿verdad? Tenemos diálogo, narración, narrador. La metaficción. Muy bien. La metaficción como una de sus características literarias. Y en la obra, o más bien en los fragmentos que tienen que leer como parte del curso, obviamente vemos la metaficción cuando Cervantes se mete a la historia y nos cuenta cómo él fue a buscar el resto de la historia. También vemos la metaficción con el otro segundo autor, Cide Hamete, pero en realidad también tenemos, por ejemplo, en otros episodios, capítulos que ustedes no leyeron, hay también cuento dentro de otro cuento. O sea, se cuentan otros cuentos, hay poemas, entonces todo es como muy, muy chistoso, ¿verdad? Recuerden también como parte de una característica en Don Quijote, la intertextualidad, una de las características muy importantes, porque Don Quijote constantemente está haciendo referencia a otras obras, ¿verdad? Referencia o alusión, lo cual la alusión también es otro recurso literario, a otras obras literarias. Muy bien. Ok, y entonces, ¿cómo resumirían esta obra? Que tiene un poquito de todo. Si alguien quiere hablar o alguien quiere escribir en el chat, un resumen de 2 oraciones. Las aventuras de Don Quijote y sus personajes secundarios, no sé, algo así. Narra las aventuras del Don Quijote. Ok, y recuerden que Don Quijote se lanza a estas aventuras al volverse loco, ¿verdad? Narra las aventuras de Don Quijote al volverse loco después de leer tantas novelas caballerescas y se encuentra con muchos personajes, se encuentra con otros personajes con los que interactúa. Y recuerden cuáles son los móviles o las motivaciones de Don Quijote. ¿Por qué hace todo esto? Se puede decir que por la vejez de todas las historias que he leído, como va perdiendo la memoria y va confundiendo la realidad con la imaginación. Muy bien. Se puede decir que utiliza yuxtaposición. Sí, podemos ver como una yuxtaposición y una yuxtaposición muy irónica o cómica, porque se contrasta lo que ocurre en las novelas de caballerías con la realidad decepcionante de Don Quijote, aunque él no se da cuenta que a veces empeora las situaciones en vez de mejorarlas, ¿verdad? Muy bien.
quiere imitar a sus héroes, imitar la fantasía de las novelas, quiere traer honra. Honra, sí, eso es lo que iba a decir, que porque él estuvo leyendo todos estos libros de caballería y al momento de leerlos, él se daba cuenta que todos estos personajes adentro de los libros tenían honra. Entonces él, en un momento de locura, pensó que la manera más fácil o la manera para obtener honra sería convertirse en caballero. Muy bien, exactamente, ¿verdad? Entonces quiere traer honra a sí mismo, pero también honra a sí mismo y a su tierra. Por eso se cambia el nombre a Don Quijote de la Mancha, porque la Mancha era ese lugar de donde él era originario, ¿verdad? Y de alguna manera también quiere traer justicia al mundo, aunque en realidad en algunas ocasiones o casi nunca lo logra. Muy bien, chicos, conocen muy bien a Don Quijote.